Gracias chicos, gracias Daniela por esta feria musical. Siempre que voy a encontrar un motivo para alabar a Dios, y vaya si lo tenemos, ¿no? Vaya si tenemos un motivo de agradecimiento al Señor. Ya el simple hecho de estar aquí en la iglesia es un excelente motivo para agradecer al Señor. Gracias Pablo por la invitación a estar juntos en esta mañana en la iglesia de Urquiza, a compartir un fragmento de la palabra de Dios. Hacía un tiempito que no venía por la iglesia, la primera vez que prediqué en esa iglesia, de 23 años aproximadamente. Y después, bueno, la tradición dijo que teníamos que predicar abajo. Y ahora la tradición vuelve a decir que tenemos que predicar arriba. Pero así las cosas, con gratitud en el corazón por estar esta mañana acá en la iglesia, mi querida iglesia de Urquiza. Hermanos, si le preguntara a la congregación esta mañana, ¿por qué lloramos las personas? Cantamos motivos de alabanza, pero hoy vamos a hablar de lágrimas. Si yo preguntara a la iglesia por qué lloramos los seres humanos, ¿qué me podrían decir? Emociones también de gozo y también emociones de tristeza. Bien, emociones de gozo, también de tristeza. ¿Algo más? No me van a decir que nadie llora en la vida, por favor, porque no les creo. Así que todos podemos dar cátedra, ¿no? De por qué lloramos. Frustración. Claro. ¿Qué más? Desespero, Angustia, desesperación. ¿Qué más? Ando buscando una palabrita ahí. pérdida. Ah, esa es la palabrita que quería escuchar. Sí, hermana, generalmente los seres humanos, los seres humanos lloramos frente a una pérdida, y cuando esa pérdida sabemos que no tiene solución, no hay marcha atrás frente a lo que se acaba. Y lloramos en forma cruda, ¿no es cierto? Porque sabemos, nos damos cuenta que ya no hay retorno. Y esa fue la experiencia de muchos, de todos los seres humanos que habitamos este suelo alguna vez en la vida. A veces, como decía algunos por ahí, lloramos de gozo. Pero no entiendo bien todavía, no termino de entender bien. Muchos dicen que lloramos de alegría, yo no lo comprendo. Comprendo la diferencia entre alegría y gozo, la diferencia entre alegría y gozo. Pero no comprendo por qué lloramos de alegría, pero sí de gozo. Porque la alegría es un mero sentimiento humano, ¿no? Es un estado de felicidad transitorio. Pero el gozo es un sentimiento de completitud permanente. Uno es meramente humano, permítame hacer esta regresión porque estoy pensando en voz alta. Pero el gozo es un sentimiento, es una emoción humana divina. Nadie puede estar alegre porque haya una enfermedad o una muerte. Pero sí puede haber gozo en la enfermedad y en la muerte. En la alegría la Biblia no nos dice mucho, pero sí hay un mandamiento que habla de gozo. Estar siempre gozosos, ¿no? Y lo que me gustaría recalcar en esta mañana es el sentimiento de pérdida. Y vamos a ejemplificarlo con la Biblia. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando hablamos de pérdida? Si abrimos nuestra Biblia, vamos a hacer un recorrido por las lágrimas de Jesús. Hace tiempo atrás una hermana me preguntó en mi iglesia, ¿vos te imaginás a Cristo riéndose a carcajadas? Y la verdad que me descolocó la pregunta porque no me la había hecho nunca. Pero sí sabemos que Cristo era una persona, por su comentario de Elena de Guay, una persona apocada, reservada, era un joven brillante, inteligente, sensible, que por lo que estudiamos mismo en las lecciones en los sábados anteriores, le costaba hasta estar con sus propios hermanos
por el tipo de palabras que salían de la boca de ellos. Le costaba hasta estar con su propia mamá. Y Jesús era una persona que padecía, sufría, era un joven que sufría. Por eso quisiera hacer esta mañana un camino, un recorrido por las 3 lágrimas de Cristo. La Biblia dice que lloró 3 veces, en 3 oportunidades. Me gustaría compartirlo en esta mañana con la iglesia, todos juntos, y ver, no la lágrima, ¿qué significa la lágrima? ¿Qué contenido tiene esa lágrima? ¿Qué enseñó Cristo en sus lágrimas? ¿Qué dejó? ¿Qué lectura hace vos de las lágrimas de Cristo? Abramos nuestra Biblia en el capítulo 11 de Juan, donde está la primera narración que cuenta por qué Cristo lloró. Vamos a leer algunos textos seleccionados del capítulo, porque la historia es larga. Y en mérito de la brevedad vamos a ir acortándolo para seleccionar algunos textos, pero que nos van a introducir en el tema de esta mañana. Dice el versículo 1 al 4 que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Marta, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por eso. Versículo 11 agrega: dichas estas cosas, Jesús dijo: a nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Dijeron los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Versículo 17 dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 20. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se encontró en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el Maestro está aquí y te llama. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Qué tenemos en este texto fragmentario que hemos leído en esta mañana? Hay varios actores que forman parte de esta historia. En primer lugar, aparece un mensajero que va trayendo un mensaje cuyo remitente eran las 2 hermanas de este hogar que Jesús tanto quería. Un hogar donde llama consuelo, palabras de aliento, de confort. Un hogar donde podía hablar de igual a igual, donde era entendido. Cristo era tan ser humano como usted, hermano, como yo. Tiene las mismas necesidades que tenemos todos nosotros. Este emisario trae un mensaje y dice: mira, tu amigo Lázaro está enfermo.
Y Jesús dice algo bastante enigmático, y dice: esta enfermedad no es para muerte. Volver a tus señores y decirles: sino que es para gloria de Dios. Interviene el mensajero, interviene Cristo, intervienen los discípulos que no entienden bien las palabras de Cristo, que confunden el estar dormido. En una de ellas, en el medio, en el interín, ya no se habla de enfermedad, sino se habla de dormir y se habla de muerte. ¿Cómo se enteró Cristo que Lázaro había pasado de estar enfermo a estar muerto? ¿Cómo se enteró? Tal vez porque cantamos en la mañana, a veces en las iglesias. Dios sabe. No necesita de ningún emisario. Dios oye, Dios conoce el sentimiento de los seres humanos. Iba entonces, pasado 4 días, dice la Biblia, que va a la casa, a San Betania. Y aparece otra actriz, aparece Marta, y deja un contrapunto muy importante allí con Cristo, en donde aparece primero un reproche: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Cristo enseguida enfoca el tema y le dice: tu hermano va a resucitar. Marta, que es una gran teórica, dice: sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Es como si Cristo le dijera: Marta, mira, no te focalices tanto en la muerte, sino mírame a mí. No mires la muerte, es inevitable, mírame a mí. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que esté muerto, pero cree en mí, que vivirá. Y Marta, todavía confusa, no entendía, presa del dolor comprensible, manda a llamar a su hermana María, que tampoco comprendía. Otra actriz en esta historia, el mismo reproche: si hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Llorando, acongojado. Y Cristo que le dice: ¿dónde lo pusiste? Al ver esta escena, Cristo llora. ¿Qué puede haber más humano que un ser humano que una lágrima? ¿Por qué habrá llorado Cristo? ¿Por qué habrá llorado Jesús? Bueno, puede decir: bueno, pero su hermano se compadeció. Sí, es cierto. Se compadeció de las dos hermanas. Vio esa escena triste, lúgubre, esa escena de pérdida, donde ya no habría marcha atrás, por lo menos ahora. Y lloró. Pero las lágrimas de Cristo, comenta la inspiración, iban más allá de eso. Las lágrimas de Cristo estaban mostrando que acá en este grupo había gente que lloraba fingidamente. Ustedes saben que en la antigüedad formaba parte del ritual contratar gente para que lloren. Forma parte del ritual contratarlos, pagarles, para hacer más, para potenciar ese sentimiento de tristeza, para darle mayor espectacularidad, ¿no? Para hacer que las palabras suenen más estridentes públicamente, causar estupor público de cuánto yo lloraba, cuánto yo quería, cuánto yo amaba. Pero había gente que fingía esa lágrima, porque claro, si te pagan, cualquiera fingiría. Cristo lloraba por ellos, porque eran judíos. Y lloraba también porque muchos de los que estaban así presentes, eran los que estarían pergeñando su muerte poquito tiempo después. Esta escena de Lázaro tiene lugar aproximadamente unos 2 o 3 meses antes de que Cristo muriera.
Faltaba poquito tiempo para que Cristo fuera entregado como una ofrenda. Y allí Cristo podía ver la falsedad de muchos de estos judíos que estaban allí llorando. ¿Saben lo que podía ver también? Dice la inspiración: envidia, celos. Qué triste, ¿no? En un velorio, en una cena triste, haya este tipo de sentimientos: envidia y celos en aquellos que se decían ser el pueblo de Dios. Cristo no lloraba por Lázaro, hermano, no lloraba por Lázaro, porque sabía que su resurrección era inminente. Lloraba porque también piensa en tu vida, piensa en la vida de tus seres queridos. Pienso en la mía. Pensá en momentos de pérdida de tu vida. No hablo de seres humanos solamente, sino de pérdida de oportunidades espirituales. ¿Cuántas veces hemos perdido cosas que han sido irrecuperables por estar lejos de Dios? Cristo lloraba porque la suerte del hombre era la suerte que había corrido Adán por haberse alejado del autor de la vida. La enfermedad, el sufrimiento, la tristeza, el dolor, la muerte, espinas y cargos que produce. Con dolor vas a dar a luz. El destino del hombre ya no era gozoso, ya no estaba en armonía con Dios. El destino del hombre ahora era dolor, sufrimiento, pérdida. Cristo lloraba, me lo imagino, por ese sentimiento de cómo el hombre se había alejado de Dios y la miseria que había traído sobre su vida por ese sentimiento de desprecio hacia las cosas del cielo. Esas eran las lágrimas de Cristo. Y desde Abel, el primero que fue muerto, hasta el último que muera en este triste mundo, la paga del pecado seguía siendo la muerte. Cada vez que trabajas de pecador, Satanás te paga con la muerte. Lindo salario. Cada vez que me alejo del cielo, el diablo me paga con sufrimiento, con dolor y con muerte. Esta era la lágrima de Cristo. Pregunto, hermanos de la iglesia, ¿será que nosotros como pueblo de Dios podemos comprender estas lágrimas de Cristo y ponerlas en valor, justipreciarlas, lo que significaron para Cristo llorar por una familia que había perdido un ser querido, llorar por toda la humanidad, por lo que habíamos perdido, por alejarnos del cielo, llorar porque ya no estábamos más en armonía con el cielo y tampoco deseábamos estar. Hay alguien en la iglesia que puede fingir amor, sentir que ama a su Señor, decirlo de palabra, pero fingir lágrimas. ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto siendo pueblo de Dios en esta mañana? Fingir. Estar en las filas de aquellos que marchan a Canaán. Y sin embargo tener un sentimiento de fingimiento, de poca sinceridad en el corazón frente al dolor que experimentó Cristo. ¿Será que Cristo hoy día estará llorando por el pecado de los seres humanos o ya pertenece al pretérito? ¿Será que en la iglesia tenemos hoy día, estos sentimientos que describe Elena de White? Envidia, celos, sentimientos que distan mucho del tener el carácter facetado, simétrico del que tenía Jesús. Avanzando un poquitito en la línea de tiempo, nos acercamos ya hacia los momentos cúlmines de la vida del Señor. Abrimos la Biblia ahora en Lucas
capítulo 19, hay otro incidente allí, donde Cristo va a llorar nuevamente. Hay otro incidente ya mucho más cerca de su crucifixión. Es en una ocasión cuando él entra a Babilonia, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde entró? A Jerusalén. ¿Dónde entró a Jerusalén? Así aparece algo muy curioso también. Porque en lugar de una escena triste, la lágrima de Cristo tiene lugar en una escena de gozo, de alegría. Dice acá la Biblia, en el capítulo 19 de Lucas, el versículo 35, que este pollino de Ana, ¿no?, descrita por la profecía de Zacarías, eso lo sabemos, se lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado los mantos sobre este pollino de Ana, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Cuando llegó cerca de la ciudad de Alberta, Jesús lloró sobre ella. Escena extraña esta. Escena extraña digo porque acá sí tenés una escena en donde se conjuga la lágrima con la alegría o el gozo. Pero al igual que en el incidente anterior, fueron muy pocos los que pudieron comprender a dónde apuntaban las lágrimas de Cristo y qué es lo que Cristo estaba mirando que produjeron sus lágrimas. Imagínate el día que esto fue. ¿Qué día fue este día de la lágrima para Jerusalén? ¿Qué día? Sí, Semana Santa, pero ¿qué día? Lunes, martes, miércoles, sábado. Había un día en Israel que el pueblo se llamaba Yom Kippur, el día del perdón. Y entonces el pueblo tenía que hacer teshuvá, humillación. Teshuvá es el término en hebreo. Por eso yo no digo que es exactamente, pero me asimila porque, bueno, mi descendencia es judía, entonces por ende más o menos manejo lo que es esto. Muy bien. También Inspiraciones se tiene el primer día de la semana, un domingo, que la iglesia hoy llama el domingo de Ramos. Muy bien, por eso. Tiene un domingo. Esta escena se desarrolla un domingo, a la tarde. Jesús estaba exultante. Me lo imagino a Jesús ya abiertamente, mostrándose en su misión aquí en la tierra. Todos decimos muchas veces que Cristo la misión que venía a la tierra era la de rescatar. Pero hermanos, permítanme agregar algo en relación al sujeto correntísimo. Parte de la misión de Cristo aquí en la tierra fue demostrar y mostrar el carácter de Dios. Y lo que el hombre puede llegar a ser cuando él está íntimamente relacionado con el cielo. Así como el Padre y yo uno somos, Cristo pretendía que vos y yo, unidos con Cristo, podamos también reflejar el carácter del Padre. Y la cuestión es simple: si yo reflejo el carácter de Cristo y Cristo refleja el del Padre, yo en consecuencia estoy reflejando el carácter de Dios. Esa fue la tarea máxima de Cristo. Y ese domingo por la tarde me encanta a Cristo allí, ya sin pelos en la lengua, diciendo: yo soy ese del que hablaba la profecía de mí. La gente que se la golpeaba, que se la golpeaba, que estaba exultante, pero no del todo comprensiva del porqué, de quién era el Señor.
acercándose allí a Jerusalén, y encima allí arriba de todo, el templo que se aprecia ahí abajo. Los judíos exultantes, porque era su núcleo, el centro de su gloria. Pero Cristo vio otra cosa. Dos lecturas para un mismo hecho. Donde unos veían gloria nacional, pompa, esplendor, pueblo elegido. Cristo veía un pueblo castigado. Donde había lágrimas, Cristo lloraba. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Si una escena de gozo, es una escena de alegría, una escena triunfal rara. Cuando uno se imagina a los generales romanos, sobre todo, entrando a Roma, con sus caballos, con sus uniformes, ataviados de toda la gloria mundanal, y un séquito atrás de cautivos. ¿Qué se imagina esa gente? ¿Felices o tristes? Tristes. Eran cautivos. Eran cautivos. ¿Qué alegría puede haber en esos que los generales romanos habían tomado cautivos en sus conquistas? ¿Qué alegría podría haber? Más que despojos. Pero esta era una escena de una persona, Cristo, que venía montado en un pollino de asna y había gente atrás, gozosa. ¿De qué cautivos estamos hablando? Había un séquito, pero de liberados, ¿de qué? Del pecado. Allí estaban aquellos que habían sido liberados de las garras del enemigo. Allí estaban los que habían sido librados de la enfermedad. Comenta Elena de Guay, los que habían sido sanados, los que eran mudos estaban hablando, los ciegos guiaban ese séquito. Estaban los que habían sido resucitados por Cristo. ¿A cuántos resucitó Cristo, hermanos? Según la Biblia. Según la Biblia. ¿A cuántos resucitó? Lo estudiamos hace poquito, en la escuela sabática, ¿no? La hija de Jairo. Allí, en la resurrección de la hija de Jairo, estuvieron Pedro, Santiago y Juan, el núcleo selecto de Cristo, esperando la resurrección de la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. ¿A qué otro? Al hijo de la viuda de la ciudad de Naín. También lo resucitó. Y a Lázaro. 3 resucitados que nosotros sepamos donde el milagro de la resurrección operó, mencionados en la Biblia. ¿Qué hacía Lázaro, hermanos, acá? ¿Qué hacía Lázaro? El Lázaro estaba presente, pero dice Elena de Guay que era el que llevaba la bestia, el que la conducía. No es para alabar a Dios, como cantamos esta mañana. No es para decir gracias Dios, porque la vida que me fue quitada y vos me la devolviste, yo la uso ahora para honrar tu nombre. No la uso para mis goces personales. Señor, la vista que me devolviste, abro paso entre la multitud y alabo y bendigo tu nombre. Por lo que hiciste por mí. Cristo tenía un séquito, no de cautivos, de liberados. Cristo tenía un séquito de aquellos que habían sido liberados del pecado, cuando los generales romanos tenían un séquito de cautivos que iban a la muerte. Y de pronto todo este gozo, toda esta alegría se troca en lágrimas. ¿Por qué? Raro Cristo, ¿no? O su mente era tan veloz que nadie lo podía seguir. O sus ojos eran tan perceptivos, tan agudos, que podían ver donde yo no puedo ver. O Cristo tenía visión de rayos X para poder ver algo donde los demás no podían ver. Qué falta de claridad espiritual, ¿no? A veces
para poder ver un poquito más allá del metro cuadrado propio, del árbol. ¿Qué falta de discernimiento y de sabiduría celestial para darme cuenta de cuánto tiene el cielo para mí y yo estar ciego mirando solamente el alcance de mi vista? Hay vida atrás del horizonte. Mi ojo no la puede ver. Pero hay vida. ¿Por qué lloraba Cristo en relación a Cristo? Faltaban 6 días y Cristo estaba muerto. ¿Lloraba por él? No creo. No creo que Cristo no era egoísta. Uy, mira, me va a pasar ahora, tengo que morir. No creo. Cristo lloraba por Jerusalén, hermanos. ¿Sabes qué? No lo sabía. De la noche, terminando de pulir ese tema, caí en la cuenta de que este domingo, dice Elena Guay, no lo había leído nunca, la verdad que en este domingo se cerró la gracia para Jerusalén. Terrible. Durante 1000 años el pueblo judío había sido advertido, amonestado de los servicios del santuario y todo aquello que prefiguraba el Señor. El Mesías, el Hijo del Hombre. Y durante 1000 años, profeta tras profeta, amonestación tras amonestación, habían sido censurados, rechazados los mensajes. No tenían su cuenta, tenían su objetivo. Los servicios del santuario fueron usados sistemáticamente, así lo anuncian los profetas, sobre todo Isaías, Miqueas, para beneficio personal. Se habían prostituido, corrompido tal punto los servicios del santuario que ya ni sabían qué significaba. Oportunidad tras oportunidad. Y ahora había llegado el momento, el cumplimiento del tiempo ya estaba presto por nosotros. Y era el momento de la decisión. Cristo lloraba, hermanos, no solamente por el pueblo judío, porque podía ver lo que iba a pasar, sino porque también comenta Elena Guay que las lágrimas de Cristo eran por toda la historia de la humanidad. Y porque el pueblo judío es simplemente un símbolo de todos aquellos que desprecian sistemáticamente los mensajes de Dios. Puede ser que como iglesia, sábado tras sábado, nosotros seamos amonestados en cada momento del culto de vida. Puede ser que como pueblo de Dios nosotros seamos advertidos, amonestados todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, cuando abrimos este libro sagrado y sentimos que Dios nos habla, pero hacemos caso omiso a la lectura. Puede ser que todos los días mientras hablamos con Dios, las influencias del Espíritu Santo martillen nuestra mente en oración y nuestra conciencia nos diga: sí, debo ser distinto, sí, tengo que ser otro, sí, debo cambiar, prometo ser obediente, voy a cumplir. Y le hagamos a Dios un séquito de promesas que caen todas en el precipicio. Tantas advertencias, tantas misericordias del cielo. ¿Pensaste alguna vez cuánto invirtió el cielo en amonestar tu vida permanentemente en toda tu larga vida aquí en la iglesia o fuera de la iglesia? Y cuando haces un balance decís: tantas advertencias y yo no las aproveché. O lo que es peor, no las valoré. Lo que le costó al cielo poner en marcha todo este mecanismo salvífico para que yo, como el judío de antaño, lo desprecie. Sí, verdad, estoy ocupado. Que no valore, que no entienda las lágrimas de Cristo.
que no ponga en su justo valor lo que significa esta lágrima para mí y que continúe con mi vida como si nada pasara. Como que, bueno, sigue todo en un uniformismo espiritual, nada amerita que yo revise mi vida, que la ponga en tela de juicio, que le ponga un signo de pregunta, que saque de mi bolsillo un signo de pregunta, que le incruste la historia de mi vida y que me diga a mí mismo, ¿no será cuestión de revisar algo? Cristo lloraba porque este pueblo, el depositario de la ley, había despreciado la ley. Cristo lloraba porque este pueblo, que era el depositario sagrado de aquel que iba a venir a salvar, era un gran comercio del templo, pero no un elemento de salvación. ¿Cómo está tu comprensión de la lágrima de Cristo esta mañana? ¿Qué lectura podemos hacer de esto que impacte en nuestro corazón y que justifique, que acredite que yo soy un verdadero hijo del cielo? ¿Qué sentimientos mueve esto en mi corazón? No es poca cosa pensar en esta lágrima de Cristo y la lamentación que viene después. En el versículo 42 de este capítulo, después de llorar, Jesús dice en el versículo 42, oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, último día, lo que es para tu paz, lo que es para tu paz. En otras palabras, Jerusalén, ¿podés comprender lo que hubiera sido de tu vida si vos lo hubieras aceptado? ¿Podés comprender, Jerusalén, lo que hubieras significado para todo el mundo si vos hubieras tomado de la copa de salvación que te estoy ofreciendo en vez de despreciarlo? Pero enseguida Cristo se repone y la segunda parte de su lamentación dice, mas ahora será encubierto, está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus amigos te rodearán con vallado, te saltarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Te vine a visitar y no me reconociste. Toqué la puerta de tu corazón y no me quisiste abrir la puerta del corazón. Vine a Jerusalén como mensajero de paz y me terminaste crucificando. Golpeo todos los días la puerta de tu alma y siempre estás ocupado para mí. Nunca tenés lugar. ¿Sabes? Después del año 70, ya antes, estaba pasando una tragedia de Jerusalén. Pero la historia relata hechos espantosos que pasaron cuando Jerusalén fue tomada. Cristo había advertido que cuando vean los ejércitos romanos cerca, conviene que se vayan. Conviene que ustedes se vayan. La tosudez de cientos de miles hicieron que yo permaneciera en eso. Nosotros conocemos la historia en desarrollo nuestro. Si visitas en alguna oportunidad Roma y tenés oportunidad de ver el Coliseo, ahí verás ese gigante, ese Coliseo, dice la tradición que fue construida por mano de obra esclava que viene de Jerusalén. Los generales romanos que venían a caballo, no en un pollino de año, traían cautivos en serio, no liberados. Y traían cautivos, dice la historia, entre 50 y 80 años para construir el Coliseo romano. Ese templo donde muchos cristianos morirían después. Ese lugar donde hubo sangre.
Y ahí cerquita nomás. Ahí cerquita nomás, a 300 metros del Coliseo, está el Arco de Triunfo de Tito. El general que tomó cautivo la ciudad y la destruyó. El Arco de Triunfo de Tito, que no pudo ver porque se murió antes que se le inaugure. Pero allí en el bajo relieve del Arco de Triunfo se ve claramente cuando los soldados se están robando la menorá del santuario, y el santuario y el templo están en llamas. En el bajo relieve del Arco de Triunfo de Tito se ve todavía hoy la humillación de Israel cuando dijeron su sangre caía sobre nosotros, o cuando despreciaron a Cristo ese domingo por la tarde. El último día donde la gracia selló su negativa para ellos. Hermanos, nosotros estamos vivos por la gracia de Dios. ¿Cómo responderemos al Señor frente a la gracia diaria que Él nos concede? Frente a la gracia diaria que Él nos concede, ¿qué le diremos? ¿Seremos como ellos que despreciaron este don? ¿O nosotros estaremos ocupados en nuestras cosas, en nuestros negocios? Aunque sea en la iglesia, no vale esconderse en la iglesia y decir, no, yo trabajo para Dios, yo estoy en la iglesia, tengo un permiso en la iglesia. Estar en la iglesia, hermanos, no es estar con Cristo. Un hombre puede estar en la iglesia, en los libros de la iglesia, pero no estar en el mismo registro del cielo. Pudiste haber sido bautizado acá, en esta agua, pero no ser bautizado en el agua diaria del Espíritu. ¿Qué excusa presentaremos a Dios? Basta, excusas. Vamos a trabajar en serio. No despreciemos la gracia. No despreciemos la gracia cuando Dios nos habla. Y oremos a Dios para que despierte nuestra conciencia. Y acercándonos al final de la línea de tiempo, en la lágrima de nuestro Señor, Cristo lloró una tercera vez. Al menos que nosotros lo sepamos en la Biblia. Y si abrís tu Biblia en Mateo capítulo 26, estaba un poquitito, horas para que Cristo pidiera, aparece el tercer lugar donde Cristo llora. En Mateo 26, versículo 36, se menciona que Cristo estaba por llegar a Getsemaní. Había dejado hacía poquito tiempo, ¿qué lugar se acuerdan? ¿Qué había hecho hacía poquito horas antes? A Getsemaní. Con sus discípulos, había hablado con ellos. Los había instruido, los había hecho partícipes una vez más de su misión aquí en la tierra. Y ahora se estaba acercando el momento. Se estaba acercando el momento en que había que tomar decisiones. Y ahí en el Getsemaní, dice la Biblia en el versículo 36, que llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y le dijo a sus discípulos, me imagino la voz de él, siéntense acá, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomándolo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran ¿quiénes? Juan y Santiago. Comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense acá y velen conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué frases? ¿Qué frases? Me imagino la voz de Cristo gravosa, pesada. Un momento intenso en la vida del Señor. Me imagino a Cristo ya
batallando en su mente. Cristo hacía más o menos 3 años había batallado con el enemigo, ¿se acuerdan? En el desierto de la tentación. Y allí había salido airoso de las tentaciones que tenemos todos nosotros. El apetito, la gula, del amor a las cosas del mundo y de la ostentación que lleva a la presunción. 3 cosas que nosotros solemos caer muy a menudo. La glotonería, el apetito, donde manda el estómago y no Dios. Manda el me gusta y no el es sano. El amor por las cosas del mundo. Si él lo tiene, solamente tengo que tener. Y si es más grande, mejor. Y la ostentación. La falsa creencia, la presunción, de que puedo cometer algún ilícito que ser perdonado. Total, la puedo tirar del pináculo, total, lo que pasa no es igual. Había salido victorioso de eso. Y ahora me imagino a Satanás enfocando todos sus misiles otra vez nuevamente en la madre de todas las batallas. Se estaba acercando el momento, hermano. Tu suerte, mi suerte, estaba siendo destinada en este momento. Así como en el desierto, pero ahora más. Cristo había tomado a este grupo, a este círculo rojo, a Cristo hablando con Moisés, con Elías, que habían visto su rostro que transfigurado, que habían estado presentes también en la resurrección de la hija de Jairo, y ahora les había pedido por favor que se queden aquí velando, orando por él. Y estas frases de Cristo a mí la verdad que me demuestran. Porque veo un hombre débil, tan humano como vos, como yo, que necesita de las oraciones, que necesita que uno vele y ore para sostén. Yendo un poquito más adelante, 39, se postró sobre su rostro grande diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué copa? ¿Qué copa, hermanos? ¿Qué copa? ¿A quién le gusta pasar por esto? La gente del pensamiento de Cristo, los asaltos de Satanás, así como Dios asaltado frente al pecado, que parece que viene la orden y no te puedes resistir al pecado, que nos transforman en esclavos de Satanás. Hay pecados hoy día en la iglesia que deban ser corregidos, hermanos, cada uno. Velad y orad, es el consejo del cielo. Velen, oren, estén atentos, estén vigilantes, presten atención, cuidado, estén atentos a las tentaciones. Velen y oren. Velen y oren. Si es posible, pase de mí esta copa. Imagínate los asaltos de los cuales Cristo era objeto. Mirá poquito. Estás con Pedro, con Santiago, con Juan. Este es un poco. Se la pasó hablando permanentemente. No entendía nada. ¿Vale la pena morir por esto? Esta noche, uno que estuvo con vos en tu iglesia te va a traicionar con un beso. Qué lindo. Te va a traicionar con un beso, con una muestra de amor falsa. Porque creo que también hay demostraciones de amor que son falsas y mortales. Este pueblo por el cual vos viviste no te conoce, no te registra, no saben quién sos, te desprecian, te van a abandonar, te van a matar ellos. Imagínate los asaltos de Satanás. Santiago y Juan, ¿qué vamos a decir estos dos?
Poquito tiempo atrás se presentó tu mamá, ¿te acordás? Le dijo, Señor, que tengo una a tu derecha y otra a la izquierda. Cristo en su sentido común le dijo, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Mi reino es otra cosa. Es otra cosa. Le había despertado la enemistad de sus compañeros. No comprendían, todavía estaban acá. No podían orar, hermano. No entendían lo que estaba por pasar, no podían ver las consecuencias de lo que estaba por pasar después de lo que Cristo hizo en la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Podemos nosotros comprender como iglesia lo que significó este momento? Terrible. Cuando Cristo regresa y se encuentra durmiendo, no lo reproche. Le dice, ve, demonio, yo me voy otra vez, quédense hablando por mí. Nuevamente se repite la historia. Cuando vuelve los encuentra, ¿qué? En el séptimo sueño. A todos nos damos los gritos a la noche. Pero cuando tenés un momento de extrema tensión, no se puede dormir. La extrema tensión era para Cristo, no para los discípulos. En este segundo momento, dice la Biblia, el Evangelio en otro lugar, no acá, que caían ¿qué? De la frente de Cristo. Gruesas gotas de sangre. Una condición médica muy descrita hoy por la literatura, que sabemos que eso viene cuando la persona está bajo estrés agudo, crítico, donde su vida peligra, y donde se revientan los capilares, estallan y el agua se mezcla con la sangre. Imagínate la agonía de Cristo, hermano, por tu vida, por la mía. Imagínate allí a Cristo padeciendo esto y el diablo que le decía, por esto vas a morir, no vale la pena volver a casa. Vos que sos uno con el Padre, porque eso es lo que Cristo sostenía. Juan capítulo 8, yo y el Padre somos uno, el Padre me ama, porque yo hago siempre su voluntad. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, se le escuchaba en la ocasión de su bautismo. Cristo estaba seguro de su Padre. Pero ¿por qué la lágrima de Cristo? Si estaba tan seguro, si él vivía para ser uno con el Padre, ¿por qué lloraba? ¿Qué estaba cargando eso de su Padre? Los millones de toneladas que permiten la simplificación del pecado. Yo solo tengo millones de toneladas. Yo soy. Este servidor, el peor de los pecadores. Yo, este servidor, el que no merece la gracia de Dios. Y ahí estaba cargando. ¿Comprendo yo esto, el significado de este acto? Comenta Elena de White en este momento el destino de la humanidad pendía de un hilo. Porque ¿quién no desea ser consolado en este momento de extrema angustia? ¿Qué ser humano no necesita una campanita en la espalda? No hablo de los que no se lo dejan hacer, yo lo creo. Pero ¿quién necesita un abrazo, un conforto? Por el pecado del pueblo de Dios, por tuyo y por el mío, listo pensar en las cosas. Dice la Biblia acá, versículo 42, que otra vez fue y lloró por segunda vez. 43 dice que vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, 44, se fue de nuevo y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: Padre, que pase de mí esta copa, pero si no es así, yo acepto tu voluntad. Pero acá no dice que Cristo lloró. Usted dijo que iba a hablar de 3 lágrimas de Cristo, pero acá no dice que Cristo hace llorar. No lo dice. Es cierto.
Pero si abrís tu Biblia en Hebreos 5:7, allí el apóstol Pablo dice que Cristo, en ocasión de su carne, cuando era hombre, con lágrimas y ruegos clamó a Dios y el Padre lo escuchó. ¡Qué seguridad! Las lágrimas de Cristo que fueron escuchadas y vistas por el Padre en medio de su soledad, porque ni siquiera su círculo más íntimo estaba con él. Y porque nadie en la tierra pudo comprender la misión del Salvador aquí en la tierra. Ninguno pudo entender. Y cuando el Señor estaba así en ese momento crítico de más terrible soledad, Él dice: la decisión está tomada. Salvaré al hombre, pase lo que pase. El costo que haya que pagar, estoy dispuesto a hacerlo, porque hay gente que es pecadora, pero es justa. Hay pecadores buenos, si me permiten el oxímoron. Porque la paga del pecado es la muerte, sí, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y estoy dispuesto a pagar el precio, sea lo que sea, para que vos vivas. Yo quiero vivir por eternidad de la manera. Aunque no merezco. Comentan algo en este capítulo. El destino del mundo, hermanos, oscilaba, pendía, hasta que Cristo decidió. Y sintiéndose solo, así como se sentía, Pablo después nos ilustra que fue escuchada la lágrima de Cristo, fue vista por el cielo. Su lágrima, su clamor, y menciona el lenguaje, que los cielos fueron abiertos en este momento de ausente soledad. ¿Ustedes recuerdan qué pasó? Dice ella que bajó un ángel del cielo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Recuerdan quién era este ángel? Dice Elena igual que este ángel era. No se lo voy a decir para que vean ustedes. Se lo voy a decir. Este ángel era el que estaba hoy día ocupando el lugar de Lucifer en el cielo. Bajó para consolar a Cristo en su soledad. Para mostrarle los cielos abiertos y decirle: mira, tu sacrificio no es en vano. Habrá muchos, ojalá todos, en la iglesia de Urquiza este sábado 10, que van a estar contigo ese sábado, cuando tú subas al cielo con todo tu pueblo. Muchos o todos. Todos. Tu sacrificio no va a ser en vano. Vino para fortalecerle la mano, no para desechar la copa de la muerte, sino para decirle: tomar tranquilo, vas a ser recompensado. Cuando Cristo, me imagino, decía: del costo que me sale esto a mí. Cuando los ángeles y los otros mundos veían esto, pensarían: todo esto por el pecado. Los otros ángeles y los otros mundos pensarían: pero ahora conocemos una nueva faceta de Dios que hasta ahora nosotros no conocíamos, porque no conocíamos el pecado. Por el pecado Dios se manifestó de una forma única, otra faceta que nosotros no comprendemos. Si eso no lo pueden comprender, imagínate en tu mente, en mi mente estrecha, finita, ¿cómo hago yo para comprender lo que significa el sacrificio de mi Señor? Esa noche en Getsemaní su decisión de ir para adelante. Porque tus heridas del pecado, las mías, cuando yo me veo en el espejo, tengo herida acá, tengo herida aquí, tengo herida acá, tengo una cicatriz acá, heridas en la batalla del pecado, cuando peleo cuerpo a cuerpo con el pecado y me gano.
pero mis heridas serán restauradas cuando Cristo venga. Pero las heridas de Cristo nunca en la historia de la eternidad, en la historia del tiempo eterno, quedarán como un lapre en donde Él pactó conmigo que me iba a reunir conmigo. Pero eso sí, nunca más pasará esto. Hermanos, como iglesia estamos a la altura de lo que significó esta lágrima. ¿Qué sentimientos tenemos hoy como pueblo, como iglesia, en forma individual, dormida de iglesia, con envidia, con celos, sin poder comprender como María, Marta, los discípulos mismos que recién comprendían, tuvieron una vislumbre cuando Cristo ascendió y descendió después el Espíritu Santo. Si te preguntan esta mañana, me pasa lo que vimos ahora, ¿cuántas veces lloró Cristo? No creas que es una pregunta simple, es una pregunta tramposa. Me dirías, ¿cuánto? ¿Cuántas veces? 3 veces. Déjame hacer una salvedad. La pregunta es tramposa. Yo te tendría que haber dicho cuántas veces lloró Cristo que esté registrado. O cuántas veces lloró Cristo en la tierra. Debería haber acotado más la pregunta para dar más pie a ser una pregunta honesta. Pero no lo era. ¿Sabes que Elena White, en la historia de la redención, página 25, en el primer renglón, dice que Cristo lloró en el cielo 4 veces? Que nosotros sepamos. Historia de la redención, capítulo número 4, página 25, el primer renglón. Cristo lloró. ¿Y por qué? Porque Cristo tuvo una entrevista. Miramos, tuvo una entrevista con Satanás, ya Satanás. Y Satanás le dijo, decía a tu papá que me deje volver. Quiero volver al lugar de antes. Dice Elena White que Cristo lloró. ¿Por qué, hermanos? Por lo que dijo la hermana del templo. Por la pérdida. Ya no era posible volver, porque el mal había sido hecho con tal magnitud que no era posible ir para atrás, para él no había redención posible. En definitiva, Jesús lloró por un ser humano, Jesús lloró por un pueblo, Jesús lloró por toda la humanidad, Jesús lloró por la creación angelical. Jesús lloró por el pecado. Jesús lloró por el pecado. Por el horror del pecado, lo digo así, el espanto del pecado. Nunca deberíamos como iglesia naturalizar el pecado. Una mala palabra, que yo sé que se dice en las iglesias muchas veces. No deberíamos naturalizar el menor pecado, es un pecadito, no existe eso. Nunca deberíamos naturalizar el espanto de lo que es el pecado, porque nosotros, si lo hacemos, no comprendemos las consecuencias que el pecado produce, el desastre que produce en las vidas individuales, personales, familiares y comunitarias. No es el COVID el que yo debo temer, es el pecado. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor mío, que me hizo más que vencer. Hermanos, esta mañana será una mañana de reflexión y de pensamiento en lo que significaron las lágrimas de Cristo. Las lágrimas de Cristo también significan gozo, no tristeza. La lágrima de Cristo significa que hay una oportunidad. El ser humano tiene también expedito libre para que, si quiere,
pueda decir a Dios: sí, Señor, te acepto, tu sacrificio no fue en vano, déjame vivir contigo por la eternidad. Y que nos bendiga. Amén.